Una niña de 6 años dice, «Ya no quiero esto». Llama al 911 y deja a todos los agentes en shock. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas polvorientas mientras Lila, de 6 años, caminaba de puntillas por el crujiente suelo de madera de su cocina. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa para un hogar que debería estar lleno de risas y calidez. Afuera, el sol de Georgia pintaba franjas doradas a través de su pequeña propiedad rural, pero dentro, las sombras parecían persistir sin importar la hora. Lila se puso de puntillas, tratando de alcanzar una caja de cereal en el mostrador. Sus pequeños dedos apenas rozaron el borde de cartón antes de que se desplomara, esparciendo hojuelas de maíz rancias por el suelo de linóleo. Se quedó inmóvil, sus grandes ojos dirigiéndose hacia la sala donde su padre yacía desplomado en el sofá, con una botella vacía caída sobre la alfombra a su lado. No se movió. Raramente lo hacía antes del mediodía en estos días. Con movimientos practicados, Lila sacó la escoba de la despensa, una herramienta casi tan alta como ella, y comenzó a barrer su desorden. El mango de la escoba se tambaleaba en su pequeño agarre, pero lo manejaba con la determinación de alguien que lo había hecho muchas veces antes. «Lo siento, papi», susurró, aunque él no podía oírla. Desde que mamá se fue al cielo el año pasado, la casa había cambiado. Las plantas en el alféizar de la ventana se habían marchitado. Los platos se acumulaban en el fregadero, y la sonrisa de papá había desaparecido. Lila hacía todo lo posible para mantener las cosas en orden, limpiando las encimeras con toallas de papel, doblando la ropa en pilas torcidas, calentando latas de sopa en la estufa cuando se le permitía usar el quemador. Después de limpiar el cereal, Lila se sirvió un vaso de agua. El refrigerador estaba casi vacío, excepto por condimentos y un cartón de leche que se había agriado días atrás. Su estómago gruñó, pero había aprendido a ignorarlo. En la sala su padre se movió en su sueño, murmurando algo ininteligible. Lila se acercó con cautela, llevando su oso de peluche, señor Botones, como un compañero silencioso. Con gentil cuidado, levantó la manta desgastada para cubrir los hombros de su padre. «Está bien, papi», susurró. «Mamá todavía te quiere. Yo también». Él no respondió, pero su respiración se estabilizó. Lila colocó al señor Botones en el reposabrazos, acariciando su cabeza gastada. «Cuida a papi. ¿De acuerdo? Volveré pronto». Se retiró a su habitación, un pequeño espacio con papel tapiz de mariposas descoloridas, despegándose en las esquinas. De debajo de su cama, recuperó una caja de zapatos que contenía sus tesoros. Una foto de su madre con una sonrisa brillante, un pasador de pelo brillante, y un pequeño cuaderno con dibujos en crayón de lo que recordaba sobre los días mejores. Un fuerte estruendo desde la sala la hizo saltar. El sonido de vidrio rompiéndose fue seguido por la voz enojada de su padre. «¿Dónde está mi teléfono? Lila, ¿dónde estás?» Su corazón latía mientras rápidamente guardaba sus tesoros y se apresuraba hacia su voz. Él estaba de pie, tambaleándose en medio de la habitación, con un marco de fotos roto a sus pies, el que tenía la cara de mamá sonriendo desde detrás del cristal agrietado. «Yo solo estaba en mi habitación, papi», dijo ella, con voz pequeña. «Limpia esto», murmuró él, frotándose la frente antes de derrumbarse nuevamente en el sofá. El breve estallido de energía, ya desvaneciéndose. Lila asintió, recogiendo cuidadosamente los fragmentos más grandes de vidrio y rescatando la fotografía. Mientras trabajaba, una sola lágrima se deslizó por su mejilla, cayendo sobre la cara sonriente de su madre en la imagen. Esa noche, mientras la luz de la luna proyectaba extrañas sombras a través de la pared de su habitación, Lila abrazó al señor Botones contra su pecho y susurró las palabras que había tenido miedo de decir en voz alta. «No quiero esto más». Sin saberlo, esas simples palabras pronto cambiarían todo.
La mañana llegó con el suave piar de pájaros fuera de la ventana de Lila, pero dentro, la casa permanecía tan quieta y pesada como siempre. Ella había aprendido a despertarse temprano, antes que su padre, para disfrutar de estos momentos pacíficos a solas. Hoy marcaba el tercer día en que el refrigerador no contenía nada más que condimentos y leche. Vencida, el pequeño estómago de Lila dolía mientras buscaba en los gabinetes de la cocina, encontrando solo una caja medio vacía de galletas y una lata de sopa que no podía abrir sin el abrelatas que su padre había extraviado semanas atrás. En la mesa de la cocina, se sentó con el señor Botones apoyado a su lado. «Tal vez podemos tener un desayuno de fantasía», le susurró a su oso de peluche, arreglando 3 galletas sobre una toalla de papel. «Tú puedes tener el pedazo más grande». Las galletas estaban rancias, pero las mordisqueó lentamente, haciéndolas durar. A través de la ventana podía ver a la señora Johnson de al lado regando sus flores, con el aroma de café flotando desde su cocina. Lila recordaba cómo su madre solía hacer panqueques en forma de corazón los domingos por la mañana, el dulce olor de jarabe de arce llenando su hogar. Eso parecía otra vida ahora. El teléfono de su padre yacía en el mostrador donde lo había dejado antes de quedarse dormido. Lila lo miró fijamente, recordando el número que su maestra de jardín de infantes les había enseñado el año pasado, el que debían llamar si alguna vez necesitaban ayuda. «Pero papá solo necesita más tiempo», le dijo al señor Botones, sin convencerse de sus propias palabras. «Solo está triste por mamá». El día transcurrió con Lila entreteniéndose silenciosamente, dibujando con los pocos crayones que le quedaban, y asomándose al refrigerador cada pocas horas esperando que algo apareciera mágicamente. Al atardecer, su padre solo se había movido para agarrar otra botella del gabinete antes de regresar al sofá, apenas reconociéndola cuando ella había preguntado si podían cenar. Cayó la noche, y la casa se oscureció. Lila se sentó en su cama, sosteniendo su estómago gruñente. Pensó en el mañana, y el día siguiente, y el día después de ese. ¿Serían todos iguales? El pensamiento hizo que su pecho se sintiera apretado. Con tranquila determinación, caminó de puntillas hacia la cocina. Los ronquidos de su padre retumbaban desde la sala mientras ella cuidadosamente recogía su teléfono, sus pequeños dedos temblando, mientras lo desbloqueaba. Él nunca cambiaba la contraseña del cumpleaños de mamá. Durante varios minutos largos, Lila solo sostuvo el teléfono, mirando de un lado a otro entre él y la entrada a la sala. ¿Se enojaría papá? ¿Alguien se la llevaría? ¿Qué pasaría si la separaban del señor Botones? Pero entonces su estómago se contrajo dolorosamente y recordó cuán asustada se sintió la semana pasada, cuando se había quemado el dedo intentando calentar sopa, sin nadie que la ayudara a ponerlo bajo agua fría. Tomando un respiro profundo, presionó los 3 números que le habían enseñado a memorizar. 1-1. El teléfono sonó solo una vez antes de que una voz amable respondiera. «One, ¿cuál es su emergencia?» La voz de Lila salió apenas por encima de un susurro. «Hola, mi papito está enfermo, y no hay comida. Ya no quiero esto». «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó la operadora gentilmente. «Lila». «Lila. ¿Y cuántos años tienes, Lila?» 6 años y 3/4. Hubo una pausa, y Lila pudo escuchar tecleo en el fondo. «¿Puedes decirme tu dirección, Lila?» Ella recitó la dirección que su madre le había hecho memorizar, por si acaso. «Eres muy valiente por llamar, Lila. Voy a enviar a alguien para ayudarte, ¿de acuerdo? ¿Puedes quedarte en el teléfono conmigo hasta que lleguen?» Antes de que Lila pudiera responder, escuchó el crujido del sofá en la sala. Su corazón latía con fuerza mientras susurraba, «Tengo que irme», y rápidamente terminó la llamada, colocando el teléfono de vuelta donde lo había encontrado. Al otro lado de la ciudad, el oficial Daniel Brooks estaba terminando su café cuando llegó la llamada. Algo en la voz de la operadora y la mención de una niña de 6 años llamando lo hizo responder inmediatamente.
Tomaré este caso, dijo, ya dirigiéndose hacia su patrulla, mientras su vehículo se alejaba de la estación. Comenzó a llover, las primeras gotas surcando su parabrisas como lágrimas. La lluvia caía constantemente, mientras el oficial Daniel Brooks navegaba por las estrechas carreteras que conducían a las afueras de la ciudad. Las farolas se volvían cada vez más escasas y distantes entre sí, su resplandor reemplazado por el ocasional parpadeo de luces de porche de casas dispersas. Acercándome a la dirección ahora, Daniel comunicó por radio, su voz tranquila a pesar de la preocupación que le oprimía el pecho. Las niñas de 6 años no llamaban al 911 sin una buena razón. La casa se encontraba alejada de la carretera, con la pintura descascarada y el patio descuidado. No brillaba ninguna luz desde el interior. Daniel estacionó su patrulla y se sentó por un momento, con las gotas de lluvia golpeando contra el techo. Algo sobre este lugar tiraba de viejos recuerdos, dolorosos que había pasado años tratando de enterrar. Tomando un respiro profundo, salió bajo la lluvia y se acercó a la puerta principal. Su golpe resonó fuertemente, pero no hubo respuesta desde el interior. Lo intentó de nuevo, más fuerte esta vez. Departamento de policía. ¿Hay alguien en casa? Todavía nada. Daniel se movió hacia una ventana, limpiando la condensación para mirar dentro. Lo que vio le hizo retroceder inmediatamente y alcanzar su radio. Central. Necesito entrar. No hay respuesta en la puerta, y puedo ver a alguien inconsciente dentro. Con el permiso. Concedido. Daniel regresó a la puerta. «Policía, voy a entrar», anunció antes de usar su hombro para forzar la entrada. El aire viciado en el interior lo golpeó inmediatamente. Ese inconfundible aroma de una casa que no había sido limpiada en demasiado tiempo. En la tenue luz distinguió una figura desplomada en el sofá, rodeada de botellas vacías, pero fue la pequeña sombra en la esquina lo que captó su atención. Una niña pequeña con ojos grandes abrazaba un gastado oso de peluche contra su pecho, presionándose contra la pared como si tratara de desaparecer en ella. El entrenamiento de Daniel le indicaba revisar primero al hombre inconsciente, pero algo más, quizás el recuerdo de otra niña asustada de hace mucho tiempo, lo atrajo hacia la pequeña. Sin pensar, se quitó el sombrero y se arrodilló, bajándose al nivel de sus ojos. «Hola», dijo suavemente, con la lluvia aún goteando de su chaqueta. «Tú debes ser Lila. Soy el oficial Brooks, pero puedes llamarme Daniel si quieres». La niña no respondió, pero sus ojos se movían entre Daniel y el hombre en el sofá. «¿Tú llamaste al 911, Lila?» Un pequeño asentimiento. «Eso fue muy valiente de tu parte. Muy inteligente también». Sonrió, gentilmente manteniendo su distancia. «Ese es tu papá allá». Otro pequeño asentimiento. «Voy a revisarlo, ¿de acuerdo? Pero me gustaría que esperaras justo aquí donde es seguro». Daniel se acercó al hombre inconsciente, verificando su pulso y respiración. Vivo pero fuertemente intoxicado. Pidió asistencia médica por radio, manteniendo su voz baja y tranquila por el bien de Lila. Cuando volvió hacia la niña, notó cuán delgados se veían sus brazos, cómo su ropa colgaba holgadamente en su pequeño cuerpo. La cocina más allá de ella estaba en desorden, con armarios vacíos abiertos. Su mandíbula se tensó, pero mantuvo su expresión gentil. «Lila, mencionaste por teléfono que no había comida. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo, cariño?» Ella abrazó su oso de peluche con más fuerza. «Ayer por la mañana. Comimos galletas para el desayuno, yo y el señor Botones». Daniel sintió un dolor familiar en su pecho, el mismo que había sentido décadas atrás cuando no pudo proteger a su hermana menor de un descuido similar. Se había convertido en oficial de policía para ayudar a niños como ella, como Lila. «¿Estaría bien si miro en tu refrigerador?» Después de que Lila asintiera, Daniel confirmó lo que la llamada de emergencia había sugerido. La cocina estaba desolada, el refrigerador casi vacío. Regresó con Lila, arrodillándose una vez más. «Voy a ayudarte, Lila. Es una promesa.
Pero primero necesitamos llevarte a algún lugar seguro y cálido, con bastante comida. ¿Estaría bien? ¿Eso? Por un largo momento, Lila lo miró fijamente, sus ojos más sabios de lo que deberían ser los de una niña de 6 años. Luego, en un movimiento tan pequeño que casi lo pierde, ella extendió su mano. Daniel sintió que algo cambiaba dentro de él, mientras los pequeños dedos de ella se envolvían alrededor de los suyos. Hiciste lo correcto al llamarnos, cariño. Estás a salvo ahora. Afuera, las sirenas se acercaban mientras una ambulancia llegaba para su padre. A través de la ventana, Daniel notó a una mujer mayor observando desde el otro lado de la calle, con preocupación grabada en su rostro. «Esa es la señora Carter», susurró Lila, notando su mirada. «A veces me saluda». Daniel asintió, tomando nota mental del nombre mientras guiaba a Lila hacia la puerta, su sombrero aún sostenido respetuosamente en su mano libre. Al otro lado de la ciudad, Helen Carter estaba ordenando después de su turno de voluntariado en el centro comunitario cuando escuchó a 2 trabajadoras sociales hablando. Una niña de 6 años llamó al 911 ella misma. ¿Puedes imaginarlo? Helen hizo una pausa. Un sentimiento inexplicable la invadió, como si una página importante en la historia de su vida estuviera a punto de voltearse. El ala infantil del centro comunitario Oak Ridge había sido convertida en un refugio temporal para niños que esperaban ser colocados en hogares de acogida. Helen Carter era voluntaria allí 3 días a la semana, leyendo cuentos y organizando actividades para aportar algo de calidez a un entorno por lo demás institucional. Hoy, se encontró quedándose después de su turno, su mente fijada en la conversación que había escuchado. Maggie. Helen se acercó a la trabajadora social del centro. Ese caso que mencionaste antes. La niña pequeña que llamó al 911 ella misma. ¿Está ella aquí? Maggie levantó la vista de su papeleo. ¿Lila? Sí, llegó anoche. Pobrecita, no ha dicho más de 2 palabras desde que llegó aquí. Helen jugueteó con los botones de su cardigan. ¿Sería posible que la conociera? ¿Tal vez leerle un cuento? No veo por qué no, respondió Maggie, aunque su expresión era curiosa. Está en la habitación azul, pero no esperes mucha interacción. Ha pasado por mucho. Helen asintió, reuniendo su valor mientras caminaba por el pasillo. No podía explicar la atracción que sentía hacia esta niña, una conexión que no tenía sentido lógico. Quizás era simplemente que a los 67 años, sin hijos propios y con su amado esposo, Thomas, 3 años en su tumba, Helen tenía un corazón lleno de amor, sin un lugar hacia donde dirigirlo. Golpeó suavemente en la puerta de la habitación azul antes de entrar. Dentro, una niña pequeña estaba sentada al borde de una cama, sus piernas colgando, un osito de peluche fuertemente apretado contra su pecho. Sus ojos, grandes y vigilantes, seguían cada movimiento de Helen. «Hola, Lila», dijo Helen cálidamente, permaneciendo cerca de la puerta. «Mi nombre es Helen. Soy voluntaria aquí. Leo cuentos a los niños. ¿Te gustaría escuchar uno hoy?» Lila no respondió, su mirada cayendo al suelo. «Traje galletas también», añadió Helen sacando un pequeño recipiente de su bolsa. «Con chispas de chocolate. Las horneé esta mañana». Colocó el recipiente en la pequeña mesa entre ellas, junto con un conejo de peluche que había comprado impulsivamente en su camino. Este pequeño estaba sentado completamente solo en la tienda. «Pensé que quizás le gustaría conocer a tu osito de peluche». Lila miró las ofrendas pero no hizo ningún movimiento para aceptarlas. El silencio se extendió entre ellas, roto solo por los sonidos, distantes de otros niños jugando en el área de recreación. En lugar de presionar más, Helen se acomodó en la silla junto a la mesa y abrió su libro, El jardín secreto, y comenzó a leer en voz alta. No miró directamente a Lila, pero notó por el rabillo del ojo cómo la postura de la niña, gradualmente, se relajaba a medida que la historia se desarrollaba. Después de 20 minutos, Helen cerró el libro. «Eso es todo por hoy».
Puedo volver mañana si quieres escuchar qué sucede después. Lila permaneció en silencio, pero sus ojos habían perdido algo de su cautela. Dejaré las galletas y el conejo, dijo Helen, levantándose lentamente. Las galletas son para comer, por supuesto, pero el conejo, bueno, solo está buscando un amigo. Mientras Helen se daba vuelta para irse, una vocecita finalmente se escuchó. ¿Cómo se llama? Helen hizo una pausa, su corazón acelerándose ante esas 3 pequeñas palabras. Se volvió, cuidando de no parecer demasiado ansiosa. Todavía no tiene nombre. Quizás podrías ayudar con eso. Lila estudió el conejo de peluche con consideración. Tal vez. No era mucho, pero era algo. Una pequeña grieta en el muro de silencio. Helen sonrió suavemente. Te veré mañana. Entonces, Lila. En la puerta, Helen miró hacia atrás. Lila no se había movido de su lugar en la cama, pero sus ojos permanecían fijos en el conejo. Justo cuando Helen cerró la puerta, captó un vistazo de la niña extendiendo, muy ligeramente, la mano hacia el animal de peluche. En el pasillo, Helen se apoyó contra la pared, tomando un respiro profundo. No había esperado sentir una conexión tan inmediata, un instinto protector tan feroz por una niña que acababa de conocer. Le recordaba cómo se había sentido décadas atrás cuando ella y Thomas habían intentado tan desesperadamente tener hijos propios. ¿Cómo fue?, preguntó Maggie cuando Helen pasó por el mostrador de recepción. Ella me habló, respondió Helen, incapaz de ocultar su sonrisa. Solo 3 palabras, pero es un comienzo. Más tarde esa noche, cuando la coordinadora de voluntarios fue a revisar a Lila antes de apagar las luces, encontró a la niña profundamente dormida. Las galletas permanecían intactas en la mesa, pero el conejo de peluche había encontrado su camino a los brazos de Lila, acurrucado justo al lado de su osito de peluche. Y aunque nadie estaba allí para presenciarlo, el recipiente que había contenido las galletas ahora estaba en el suelo junto a la cama, cuidadosamente cerrado y guardado como si fuera un tesoro para devolver. Habían pasado 3 días desde que el oficial Daniel Brooks había respondido a la llamada de Lila. Debería haber seguido adelante con otros casos a estas alturas. Eso es lo que dictaba el procedimiento. Pero algo sobre esta situación particular lo seguía atrayendo. Quizás fue la manera en que la pequeña mano de Lila había buscado la suya, o cómo sus ojos contenían una sabiduría muy superior a sus 6 años. Así que aquí estaba, en su día libre, subiendo los escalones del centro comunitario Oak Ridge para verificar su progreso. La recepcionista lo reconoció inmediatamente. «Oficial Brooks, ¿qué lo trae por aquí hoy?» «Solo dando seguimiento al caso de Lila May», respondió, tratando de sonar profesional en lugar de personalmente involucrado. ¿Alguna novedad sobre su caso? Antes de que la recepcionista pudiera responder, una voz habló desde detrás de él. «Usted es el oficial que la encontró». Daniel se giró para encontrar a una mujer mayor con cabello plateado y ojos amables estudiándolo. La reconoció inmediatamente del vecindario. La mujer que Lila había identificado como la señora Carter. «Sí, señora. Oficial Daniel Brooks». Extendió su mano. «Helen Carter», respondió ella, estrechándola firmemente. «He estado visitando a Lila estos últimos días, leyéndole cuentos, trayendo pequeñas golosinas». Algo en su tono captó la atención de Daniel, una nota protectora que reflejaba sus propios sentimientos hacia la niña. «¿Se ha abierto a usted de alguna manera?», preguntó. «Un poco más cada día», respondió Helen. Nombró al conejo que le di Hoppy. No es muy original, pero la hizo sonreír. Daniel no pudo evitar sonreír también. Es bueno escuchar. «Oficial Brooks». Maggie, la trabajadora social, apareció en el pasillo. «Me alegra que esté aquí. ¿Podría hablar con usted?» Daniel asintió, disculpándose con Helen. Mientras seguía a Maggie a su oficina, no podía sacudirse la sensación de que cualquier noticia que le esperara no sería positiva. Tenía razón. «Hemos evaluado la situación del señor Mae», explicó Maggie, gesticulando para que Daniel tomara asiento.
Ha ingresado voluntariamente a un programa de tratamiento de 30 días. Con los servicios de apoyo adecuados en su lugar, creemos que Lila podría ser devuelta a su custodia después. La mandíbula de Daniel se tensó. Basado en lo que presencié, tengo serias preocupaciones sobre ese plan. Maggie suspiró. Entiendo, oficial, pero los tribunales favorecen la reunificación familiar siempre que sea posible. Un parche temporal de dificultad no necesariamente indica incapacidad permanente. ¿Un parche temporal? La voz de Daniel se elevó ligeramente antes de contenerse. Esa niña estaba muriéndose de hambre. El hogar era inseguro. Esto no es un parche, es un patrón. A menos que podamos documentar ese patrón con evidencia sustancial, nuestras manos están atadas por requisitos legales, explicó Maggie, su expresión comprensiva pero firme. No estoy diciendo que no esté de acuerdo con usted, solo que el sistema tiene protocolos específicos. Daniel salió de la oficina con sus pensamientos agitados. En el pasillo encontró a Helen Carter esperando, su expresión sugiriendo que había escuchado todo. Están planeando devolverla, afirmó secamente. Eventualmente sí, si su padre completa el tratamiento. Los labios de Helen se presionaron en una línea fina. Esa niña merece algo mejor que eventualmente, y sí. Estoy de acuerdo, señora Carter. Pero, Helen, por favor. Helen, se corrigió Daniel. Yo también quiero ayudar a Lila, pero hay procedimientos, restricciones legales. Procedimientos, interrumpió Helen, su voz enfriándose. ¿Es así como ve esto? ¿Como un procedimiento a seguir? La crítica dolió, especialmente viniendo de alguien que claramente se preocupaba por Lila. Por supuesto que no, pero tengo que trabajar dentro del sistema si quiero marcar la diferencia. ¿Y si el sistema le falla? Desafió Helen. Daniel se quitó el sombrero, el mismo gesto que había hecho al conocer a Lila por primera vez, y pasó una mano por su cabello con frustración. No tengo todas las respuestas. Desearía tenerlas. Helen lo estudió por un largo momento, su expresión suavizándose ligeramente. Me disculpo por mi tono, oficial. Es solo que, cuando miro a Lila, veo todo el amor que merece y que no está recibiendo. Me rompe el corazón. Algo en sus palabras resonó profundamente con Daniel, haciendo eco de sus propios pensamientos. ¿Ha tenido oportunidad de verla hoy?, preguntó. Helen asintió. Está en la sala de recreación dibujando. ¿Le gustaría acompañarme? Podría apreciar ver una cara familiar. Mientras caminaban, juntos por el pasillo, una alianza inesperada comenzó a formarse entre la determinada mujer mayor y el dedicado oficial de policía, dos extraños conectados por su preocupación por una niña pequeña. ¿Tiene hijos propios?, preguntó Daniel conversacionalmente. No, respondió Helen, un destello de viejo dolor cruzando sus rasgos. Mi esposo Thomas y yo lo intentamos durante muchos años, pero no estaba destinado a ser. Daniel asintió en comprensión. A veces las familias que creamos no son las que planeamos. Ciertamente, dijo Helen pensativamente. Y a veces, oficial Brooks, las personas que más se necesitan mutuamente se encuentran en las circunstancias más inesperadas. Al acercarse a la puerta de la sala de recreación, ninguno se dio cuenta de cuán proféticas resultarían esas palabras. La sala de recreación zumbaba con la actividad de varios niños, pero Lila estaba sentada sola, en una mesa de la esquina, inclinada sobre un trozo de papel, su crayón moviéndose en trazos cuidadosos. El señor Buttons y Hoppy el conejo estaban colocados a su lado, como guardianes silenciosos. Helen se acercó primero, con Daniel quedándose ligeramente atrás. Se sentía incómodo con su ropa de civil, jeans y una camisa abotonada en lugar de su uniforme, y le preocupaba que Lila no lo reconociera. «Hola, Lila», saludó Helen calurosamente. «He traído a alguien que quería verte». Lila levantó la mirada, sus ojos abriéndose ligeramente cuando vio a Daniel. No sonrió, pero algo en su expresión se suavizó. «Hola, Lila», dijo Daniel, arrodillándose junto a su mesa. «¿Me recuerdas?». Ella asintió. «Oficial Daniel».
Te quitaste el sombrero. Él sonrió, conmovido de que ella recordara ese detalle. Así es, no llevo mi uniforme hoy porque no estoy trabajando. Solo quería ver cómo estás. Lila lo estudió por un momento antes de empujar su dibujo hacia él. Hice esto. Daniel miró la creación de crayón. Una casa simple con flores alrededor y 3 figuras de palitos de pie en el frente. Una pequeña, una mediana y una más alta. Es hermoso, dijo sinceramente. ¿Esta eres tú? Señaló a la figura más pequeña. Lila asintió. Luego señaló las otras figuras. Y esa es la señorita Helen y Hoppy. Helen sonrió radiante al ser incluida en el dibujo de Lila. Qué hermoso dibujo, querida. ¿Quién es la tercera persona? Lila dudó, mirando a Daniel con ojos inciertos. Eres tú. ¿Está bien? Algo sé. Atoró en la garganta de Daniel. Por supuesto que está bien. Me siento honrado de estar en tu dibujo. Una asistente se acercó con una bandeja de meriendas para los niños. Mientras colocaba una pequeña taza de rodajas de manzana frente a Lila, la mujer sonrió a Daniel y Helen. Ha estado mucho mejor estos últimos días. Incluso me ayudó a ordenar los libros esta mañana. Después de que la asistente se marchó, Lila los sorprendió a ambos ofreciéndoles compartir sus rodajas de manzana. Daniel y Helen tomaron una cada uno, intercambiando miradas sobre la cabeza de Lila. Una pequeña victoria digna de celebrarse. «Señorita Helen», preguntó Lila de repente, «¿sabes cómo usar teléfonos?» Helen se rió. «Bueno, no soy tan rápida con ellos como los jóvenes, pero me las arreglo. ¿Por qué preguntas?» Lila metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña piedra lisa. «¿Puedo mostrarte algo?» Colocó la piedra sobre la mesa y demostró cómo deslizarla como un smartphone. «Si presionas aquí, puedes jugar juegos. Y aquí es donde puedes llamar a las personas». Helen siguió junto con el teléfono imaginario, su rostro serio como si estuviera aprendiendo algo valioso. «Dios mío, no tenía idea. Eres toda una experta». Daniel observaba asombrado mientras Lila continuaba su detallada explicación de las características del teléfono imaginario, su voz más animada de lo que jamás la había escuchado. Esta era una niña diferente de la pequeña asustada que había encontrado días atrás. «Y si alguna vez necesitas ayuda», concluyó Lila mirando entre Helen y Daniel, «solo presionas estos 3 números. 911. Eso es lo que dijo mi maestra». «Tu maestra tenía toda la razón», afirmó Daniel, «y lo recordaste perfectamente». Sonó una suave campana, señalando el final del tiempo de recreación. Lila recogió cuidadosamente su dibujo y sus animales de peluche. Antes de irse con el grupo, se volvió hacia Helen y preguntó con voz pequeña, «¿Vendrás mañana también?» «Ni caballos salvajes podrían impedírmelo», prometió Helen. Mientras observaban a Lila unirse a los otros niños, Daniel se volvió hacia Helen. «Necesitamos hablar sobre su caso, sobre lo que sigue». Helen asintió, la determinación asentándose en sus ojos. «Sí, ciertamente debemos hacerlo». El restaurante local zumbaba con el bullicio del almuerzo, mientras Helen y Daniel se sentaban uno frente al otro en una desgastada cabina de 1900 en vinilo. El vapor se elevaba de sus tazas de café, creando una barrera entre ellos y el resto del mundo. Sobre la mesa había una carpeta de papeles, los comienzos de lo que se convertiría en su lucha por Lila. «Entonces», dijo Helen, yendo directamente al grano, «¿crees que su padre recuperará la custodia una vez que complete este programa?» Daniel asintió sombríamente. «Es el procedimiento estándar. El sistema prioriza mantener a las familias juntas siempre que sea posible. Incluso cuando claramente no es en el mejor interés del niño». La voz de Helen llevaba un filo afilado. «Desafortunadamente, la definición legal de mejor interés a menudo difiere de lo que tú o yo podríamos pensar». Daniel sorbió su café. «Hablé con mi sargento ayer. Oficialmente no hay mucho más que pueda hacer. El caso está ahora con servicios sociales». La expresión de Helen se endureció. «Bueno, yo no estoy limitada por los protocolos de tu departamento, oficial Brooks. He estado investigando opciones de tutela temporal». Daniel levantó una ceja. «¿Tutela?»
Eso es un compromiso significativo, Helen. Soy consciente, respondió, deslizando un formulario a través de la mesa. Ya he comenzado el proceso de solicitud. Daniel escaneó el documento, impresionado por su determinación, pero preocupado por las realidades que les esperaban. Deberías saber que esto no será fácil. Los tribunales favorecen a los padres biológicos, incluso aquellos con desafíos. Técnicamente no. Estaba en peligro inmediato de muerte. Helen imitó un tono burocrático frío que había escuchado en la oficina de servicios sociales ayer. Daniel hizo una mueca. ¿Quién te dijo eso? Un trabajador social revisando el expediente de Lila, como si un niño necesitara estar al borde de la muerte antes de que alguien tome medidas. Las manos de Helen temblaron ligeramente mientras alcanzaba su café. Puede que sea vieja, Daniel, pero reconozco la injusticia cuando la veo. Estoy de tu lado, Helen, le aseguró. Solo intento prepararte para lo que viene. Su conversación se detuvo mientras la camarera rellenaba sus tazas. Cuando se fue, Helen se inclinó hacia adelante, su voz más baja pero con intensidad sin cambios. ¿Sabes qué me preguntó Lila ayer? Me preguntó si yo tenía un refrigerador con comida en él, como si eso fuera un lujo y no una necesidad básica que todo niño merece. La mandíbula de Daniel se tensó. Pensó en su propia hermana años atrás, haciendo preguntas similares desgarradoras. Ayudaré como pueda, extraoficialmente, si es necesario. ¿Qué hay de oficialmente? Helen lo desafió. Tu testimonio como el oficial que respondió tendría un peso significativo. Ya he presentado mi informe detallando las condiciones que encontré, respondió Daniel, pero podría hablar directamente con el juez si se llega a una audiencia. Helen lo estudió. ¿Por qué siento vacilación? Daniel suspiró, pasando una mano por su cabello. Tengo que ser cuidadoso si parezco demasiado involucrado personalmente. Podría perjudicar realmente el caso de Lila. La defensa podría argumentar que estoy sesgado. No estamos todos sesgados hacia mantener a los niños a salvo, contraatacó Helen. Su debate fue interrumpido por el teléfono de Helen sonando. Ella contestó, su expresión cambiando de irritación a preocupación mientras escuchaba. Entiendo, sí, iré enseguida. Colgó recogiendo su bolso. Era el centro. El padre de Lila está allí para una visita supervisada. Aparentemente, ella se niega a verlo. Daniel se levantó inmediatamente. Yo conduciré. Mientras Seppi apresuraban hacia la salida, Helen agarraba los papeles de tutela contra su pecho como un escudo. El trabajador social dijo algo más que me ha estado atormentando. Dijo que el padre de Lila ha comenzado a asistir a sus sesiones de tratamiento y está mostrando cumplimiento prometedor. ¿Y esas son malas noticias?, preguntó Daniel mientras llegaban a su auto. Significa que el reloj está corriendo, oficial Brooks. La voz de Helen era firme a pesar de su evidente preocupación. Si vamos a ayudar a esa niña, necesitamos movernos rápidamente. Mientras Daniel salía del estacionamiento, ninguno de ellos notó el sobre de Manila que se había deslizado de la carpeta de Helen hasta el suelo del restaurante, conteniendo la carta de rechazo para su consulta inicial de tutela, que aún no había encontrado el valor de compartir. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través del estacionamiento del centro comunitario mientras Helen y Daniel llegaban. Helen se movía con una velocidad sorprendente para su edad, su preocupación por Lila superando cualquier limitación física. Dentro, encontraron a Maggie, la trabajadora social, parada fuera de una puerta cerrada. Su expresión preocupada. Gracias por venir tan rápido, saludó a Helen. Se ha calmado ahora, pero estaba bastante alterada cuando su padre llegó. ¿Dónde está él?, preguntó Daniel, escaneando instintivamente el pasillo. Se fue hace unos 10 minutos. Dijo que lo intentaría de nuevo la próxima semana cuando ella esté menos emocional. El tono de Maggie sugería que no aprobaba particularmente su elección de palabras. ¿Puedo verla?, preguntó Helen. Maggie asintió. Ha estado preguntando por ti. Dentro de la pequeña sala de visitas, Lila estaba sentada acurrucada en un sillón de esquina,
agarrando al Buttons y Hoppy tan fuertemente que sus nudillos estaban blancos. Cuando vio a Helen, su rostro se desmoronó de alivio. «Aquí estás, cariño», dijo Helen suavemente, tomando la silla a su lado. «Vine tan pronto como me enteré». Daniel permaneció junto a la puerta, no queriendo abrumar a Lila, pero dejándole saber a través de su presencia que él también estaba allí. «No quería ir con él», susurró Lila, su voz apenas audible. «Todavía no. Y no tenías que hacerlo», le aseguró Helen. «Nadie te está obligando a hacer algo para lo que no estés lista». Un suave golpe en la puerta los interrumpió. Maggie se asomó. «Lamento molestarlos, pero la señora Thompson está aquí. Le gustaría hablar con todos ustedes». Daniel y Helen intercambiaron miradas desconcertadas. «¿La señora Thompson?», cuestionó Helen. Un momento después, una mujer de unos 40 años con rostro amable y ropa sensata entró. «Soy Emma Thompson, la maestra de kindergarten de Lila del año pasado», explicó. «Me enteré de lo que pasó y... bueno, debería haber venido antes». El rostro de Lila se iluminó ligeramente. «Señora T», Emma sonrió cálidamente a Lila antes de volverse hacia los adultos. «¿Podríamos hablar en privado por un momento?» Una vez que salieron, la expresión de Emma se volvió seria. «He estado luchando con si involucrarme o no. No quiero extralimitarme, pero después de mucha reflexión, creo que necesito compartir algunas observaciones del tiempo de Lila en mi clase». «¿Qué tipo de observaciones?», preguntó Daniel. «Ausencias frecuentes, venir a la escuela sin almuerzo, usar la misma ropa durante días». Emma giró nerviosamente su anillo de matrimonio. «Presenté informes con el consejero escolar, pero hay un límite para el seguimiento que ocurre con recursos limitados. ¿Estarías dispuesta a documentar esto oficialmente?», preguntó Helen, con esperanza aumentando en su voz. «Es por eso que estoy aquí», confirmó Emma. «Y no soy la única. Nuestra enfermera escolar y el gerente de la cafetería también han acordado proporcionar declaraciones». Ambos notaron patrones preocupantes. Daniel sintió un cambio en la energía que rodeaba el caso de Lila, el primer destello real de que podrían construir algo lo suficientemente sustancial para ayudarla. «Hay algo más», añadió Emma. «La operadora del 911 que tomó la llamada de Lila es mi vecina. Cuando mencioné que venía aquí hoy, ofreció proporcionar la grabación y su evaluación profesional de la situación». Helen extendió la mano y apretó la de Emma. «No tienes idea de lo que esto significa». «Creo que sí», respondió Emma suavemente. «Cada niño merece campeones, señora Carter. A veces solo necesitan un poco de tiempo para reunirse». Mientras hablaban, ninguno de ellos notó a Lila observando a través de la puerta entreabierta. Su pequeño rostro solemne pero sus ojos absorbiendo todo. La determinación en la postura de Helen, el enfoque profesional en la expresión de Daniel y la llegada inesperada de su querida maestra de kindergarten. Por primera vez desde esa noche desesperada cuando había marcado el 911, Lila sintió algo desconocido agitándose en su pecho. No era exactamente esperanza. A los 6 años, aún no tenía una palabra para ello, pero si la hubiera tenido, podría haberlo llamado la sensación de no estar sola nunca más. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el padre de Lila estaba sentado en la oficina de su consejero, con una notificación del tribunal en su mano. Su expresión se oscureció mientras leía las palabras: «Petición de tutela temporal presentada por Helen Carter. No pueden simplemente llevarse a mi hija», murmuró. «Estoy mejorando. Estoy haciendo lo que me pidieron». Su consejero se inclinó hacia adelante. «Entonces quizás es hora de contraatacar, señor May. Demuéstreles que está serio acerca de recuperar la custodia». La decisión del juez había sorprendido a todos. Mientras el padre de Lila continuaba su programa de tratamiento, a Lila se le permitirían visitas extendidas de fin de semana con Helen bajo un arreglo temporal. No tutela completa, pero un primer paso significativo. Daniel había movido algunos hilos para acelerar las verificaciones de antecedentes y la inspección del hogar. Para Helen,
Y ahora, 3 semanas después de esa fatídica llamada al 911, Layla estaba pasando su primer fin de semana en la acogedora cabaña de Helen. «Esta es tu habitación, querida», dijo Helen, abriendo la puerta a lo que una vez había sido su espacio de costura, ahora transformado en un dormitorio infantil. Las paredes eran de un suave amarillo. La colcha estaba salpicada de margaritas, y una pequeña estantería estaba llena de clásicos infantiles. Lila estaba de pie en la puerta, su pequeña maleta agarrada en una mano, el señor Buttons y Hoppy metidos bajo su brazo. Sus ojos se abrieron mientras observaba el espacio. Una habitación solo para ella. «¿Es toda mía?», preguntó, con voz apenas por encima de un susurro. «Toda tuya», confirmó Helen, observando mientras Lila entraba tentativamente. «La cómoda tiene ropa limpia, y hay una luz nocturna junto a la cama si la necesitas». Lila se movió hacia la ventana, mirando al jardín de Helen donde flores de fin de verano aún florecían en parches de color. «Es bonito», dijo simplemente. El sonido de un auto llegando al camino de entrada llamó su atención. El rostro de Lila se iluminó. «¿Ese es el oficial Daniel?». Helen sonrió. «Prometió pasar, ¿recuerdas? Está trayendo pizza para la cena». Abajo, Helen dio la bienvenida a Daniel, quien efectivamente había llegado con una gran caja de pizza y una pequeña bolsa de regalo. Después de quitarse los zapatos, un gesto que no pasó desapercibido para Helen, vio a Lila asomándose tímidamente desde la escalera. «Ahí está mi niña valiente favorita», la saludó cálidamente. «Traje la cena y un pequeño detalle para celebrar tu primera noche en tu nuevo hogar de fin de semana». Lila bajó las escaleras y se acercó, su curiosidad superando su cautela natural. «¿Qué es?». Daniel le entregó la bolsa de regalo. «Míralo tú misma». Dentro, Lila encontró una pequeña campana de viento hecha de coloridos cristales de mar. «Es hermoso», respiró, tocando las piezas suavemente para hacerlas tintinear. «Pensé que podríamos colgarla fuera de tu ventana», explicó Daniel. «Mi abuela siempre decía que las campanas de viento mantienen alejados los malos sueños». «¿Como magia?», preguntó Lila. «Algo así», sonrió Daniel. «¿Deberíamos instalarla antes de la cena?». Los tres trabajaron juntos para colgar la campana fuera de la ventana de Lila, Daniel levantando a Lila para que pudiera ayudar a asegurar el gancho. La brisa de la tarde inmediatamente puso las piezas de cristal a bailar, llenando el aire con suaves sonidos melódicos. Más tarde, mientras se sentaban alrededor de la mesa de la cocina de Helen disfrutando de la pizza, Lila parecía más animada de lo que cualquiera de los adultos la había visto jamás. Incluso se rió cuando Daniel fingió que el queso estaba demasiado elástico, dejándolo colgar cómicamente de su boca. «Señorita Helen», dijo Lila durante una pausa en la conversación, «¿puedo ayudarte en tu jardín mañana?». «Me encantaría», respondió Helen, su corazón hinchándose ante esta señal de que Lila se estaba asentando. «Tengo algunas semillas de girasol que podríamos plantar». «Nunca he plantado nada antes», admitió Lila. «Entonces ya es hora de que aprendas», declaró Helen. «Cada niño debería conocer la alegría de ver algo crecer». A medida que la noche avanzaba, Daniel ayudó con los platos mientras Helen preparaba a Lila para la cama. Cuando terminó, se encontró vagando hacia la sala de estar, estudiando las fotografías que bordeaban la repisa de Helen, principalmente de ella, y un caballero mayor que asumió era su difunto esposo. «Ese es Thomas», confirmó Helen entrando en la habitación después de acostar a Lila. Él habría adorado a Lila. «¿Ya está dormida?», preguntó Daniel sorprendido. Helen asintió, hundiéndose en su sillón, en el momento en que su cabeza tocó la almohada. «No creo que se haya sentido lo suficientemente segura para un sueño profundo en mucho tiempo». Daniel tomó asiento en el sofá frente a ella. «Has creado un refugio para ella, Helen. Es notable lo que has logrado en tan poco tiempo». «Hemos logrado», lo corrigió Helen. «No podría haber navegado el sistema sin ti». Se sentaron en 1900 en un cómodo silencio por un momento.
escuchando el tintineo distante de la campana de viento a través de la ventana abierta. ¿Crees que...? Comenzó Daniel, pero fue interrumpido por un pequeño sonido desde la puerta. Lila estaba allí en su nuevo pijama, su rostro preocupado. Tuve un mal sueño, susurró. Sin dudarlo, Helen abrió sus brazos. Ven aquí, cariño. Mientras Lila se acurrucaba en el regazo de Helen, Daniel se levantó para irse, no queriendo entrometerse en el momento, pero la voz de Lila lo detuvo. «Oficial Daniel, ¿me leerías un cuento antes de irte? Por favor». La petición, tan simple pero tan confiada, lo tomó por sorpresa. Mientras se quitaba automáticamente el sombrero, un gesto que ahora se estaba volviendo un hábito en presencia de Lila, Daniel se dio cuenta de que algo profundo estaba sucediendo en esta pequeña casa. La curación había comenzado no solo para Lila, sino quizás para todos ellos. «Sería un honor», respondió, y lo siguió escaleras arriba para ayudar a ahuyentar los malos sueños. El otoño llegó en serio, pintando el campo de Georgia en tonos ámbar y dorados. Lila había estado pasando los fines de semana en la cabaña de Helen durante casi un mes. Cada visita trayendo cambios pequeños pero significativos en la niña. Sonreía más fácilmente, hablaba más libremente, y los círculos oscuros debajo de sus ojos se habían desvanecido. Hoy, Helen y Lila estaban plantando bulbos en el jardín, flores que dormirían durante el invierno y emergerían en 1900 en primavera. Daniel había prometido unirse a ellas más tarde para ayudar con algunas reparaciones menores en la casa. «Empújalo un poco más profundo», instruyó Helen mientras Lila colocaba cuidadosamente un bulbo de tulipán en el suelo. «Eso es perfecto. Ahora cúbrelo con tierra y dale una suave palmadita». Lila siguió las instrucciones con precisión concentrada. ¿Cómo sabe cuándo despertar? La naturaleza tiene su propio reloj, explicó Helen. El bulbo puede sentir cuando el suelo se calienta en primavera. Esa es su señal para empezar a crecer. Como cuando tú me despiertas cuando el sol entra por mi ventana, preguntó Lila. Helen sonrió. Exactamente así. Todo necesita las condiciones adecuadas para crecer y prosperar. El sonido de la camioneta de Daniel llegando a la entrada interrumpió su lección de jardinería. Lila se levantó de un salto, ansiosa por mostrarle su progreso, pero se detuvo en seco cuando vio que no venía solo. Una mujer con traje salió del lado del pasajero, llevando un portafolio. «¿Quién es esa?», susurró Lila, acercándose más a Helen. «No estoy segura, cariño», respondió Helen, aunque tenía una sospecha inquietante. «Vamos a averiguarlo». Daniel se acercó con la mujer siguiéndolo. Su expresión era cautelosa, lo que inmediatamente puso a Helen en alerta. «Helen, Lila», la saludó. «Esta es la señora Jenkins de Servicios Familiares. Necesita realizar una evaluación oficial como parte de la evaluación continua de custodia». La señora Jenkins ofreció una sonrisa profesional. «Espero no estar interrumpiendo. Esta es solo una visita rutinaria para ver cómo Lila se está adaptando al arreglo de custodia compartida». Helen sintió a Lila presionarse contra su costado, pequeños dedos agarrando su delantal de jardinería. «Estábamos plantando bulbos para la primavera», explicó Helen, manteniendo su voz ligera a pesar de sus preocupaciones. «Eso suena encantador», respondió la señora Jenkins, su mirada recorriendo la cabaña y el jardín. «Quizás podríamos entrar y hablar mientras Lila continúa con la jardinería». «Quiero quedarme con la señorita Helen», dijo Lila firmemente. La señora Jenkins se arrodilló al nivel de Lila. «Entiendo, pero necesito tener una conversación de adultos con ella primero. El oficial Brooks puede ayudarte con la jardinería mientras hablamos». «Está bien». Lila miró a Helen en busca de orientación. Helen asintió, tranquilizadoramente, aunque su corazón latía aceleradamente. «Está bien, querida, no tardaremos mucho». Dentro de la cabaña, la señora Jenkins no perdió tiempo en ir al grano. «Señora Carter, debo informarle que el padre de Lila ha hecho un progreso significativo en su programa de tratamiento. Está manteniendo la sobriedad,
asistiendo a clases para padres, y ha asegurado un empleo estable. El estómago de Helen se tensó. Eso es bueno escucharlo. Lo es, acordó la señora Jenkins, abriendo su portafolio para tomar notas. El objetivo final de la corte siempre es la reunificación familiar, cuando sea posible. Nos estamos acercando al punto donde necesitamos discutir la transición de Lila, de vuelta al cuidado de su padre. ¿Ya? Helen no pudo evitar que la consternación se notara en su voz. Solo ha sido un mes. El señor May ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la corte, explicó la señora Jenkins. Y aunque su arreglo temporal claramente ha sido beneficioso para Lila, nunca se pretendió que fuera permanente. A través de la ventana, Helen podía ver a Lila mostrándole a Daniel cómo plantar un bulbo, sus pequeñas manos guiando las más grandes de él. La escena hizo que su garganta se contrajera. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, señora Carter?, dijo la señora Jenkins, siguiendo la mirada de Helen. Su solicitud menciona que nunca tuvo hijos propios. ¿Qué la hizo dar un paso adelante específicamente por Lila? La pregunta golpeó algo profundo dentro de 1900. Helen, recuerdos que raramente compartía. Cuando mi esposo Thomas y yo éramos jóvenes, comenzó lentamente. Deseábamos desesperadamente tener hijos. Después de años intentándolo, aprendimos que no era posible para nosotros. Consideramos la adopción, pero la vida se complicó. La salud de Thomas declinó, y nos enfocamos en eso en su lugar. Hizo una pausa, observando a Lila reír por algo que Daniel dijo. Cuando escuché sobre Lila, algo simplemente conectó. No puedo explicarlo lógicamente. Solo sé que ayudarla se siente como cumplir un propósito que he llevado toda mi vida. La señora Jenkins asintió pensativamente. ¿Y el oficial Brooks? Parece bastante involucrado para alguien que solo fue el oficial que respondió. Helen dudó, insegura de cuánto había compartido Daniel sobre sus motivaciones personales. Afuera, Daniel levantó la mirada y captó los ojos de Helen a través de la ventana. Incluso desde la distancia, la preocupación en su expresión era clara. Él sabía, al igual que Helen, que las sombras del pasado comenzaban a estirarse hacia su presente, cuidadosamente construido, y el futuro de Lila pendía de un hilo. El juzgado se erguía imponente contra el claro cielo de noviembre, sus escalones de piedra llenos de gente que iba y venía. Helen agarraba su bolso con fuerza mientras ella y Daniel subían esos escalones, sus rostros tensos con anticipación. «Recuerda», dijo Daniel en voz baja, «el juez Wilson es justo pero tradicional. Valora la reunificación familiar por encima de casi todo lo demás». Helen asintió, tratando de calmar su corazón acelerado. «Entiendo las realidades legales, Daniel. Solo espero que él también vea las emocionales». Dentro, encontraron sus asientos en la pequeña sala del tribunal. Esta era solo una audiencia preliminar para revisar el progreso y determinar los próximos pasos, pero se sentía monumental para Helen. Habían pasado 3 fines de semana desde la visita de evaluación de la señora Jenkins, y cada uno había sido más precioso que el anterior, a medida que la posibilidad de perder a Lila se cernía con mayor intensidad. Puertas de la sala se abrieron, y el padre de Lila entró con su abogado y consejero. Robert May lucía dramáticamente diferente del hombre inconsciente que Daniel había encontrado aquella noche. Afeitado, bien vestido, con mirada clara. Helen sintió una mezcla complicada de emociones. Quería que él estuviera bien por el bien de Lila, pero su mejora amenazaba la frágil felicidad que habían construido. Daniel se inclinó para susurrar. No dejes que su apariencia te intimide. La recuperación es un camino largo con muchos desafíos. Antes de que Helen pudiera responder, el alguacil pidió a todos ponerse de pie mientras el juez Wilson entraba. El procedimiento comenzó con presentaciones formales y un resumen del caso. Estamos aquí hoy para evaluar el progreso del señor Robert May y determinar el arreglo de custodia apropiado para su hija, Lila May, de ahora en adelante, declaró el juez.
Escucharé primero a Servicios Familiares. La señora Jenkins presentó su informe, destacando la asistencia constante de Robert al tratamiento, su nuevo trabajo y las condiciones mejoradas de su hogar. Aunque el señor Mae todavía tiene trabajo por hacer, ha cumplido con todos los requisitos ordenados por la corte para comenzar el proceso de reunificación. El juez asintió. ¿Y cuál es la recomendación de Servicios Familiares en este momento? Recomendamos comenzar con visitas incrementadas, llevando a la restauración completa de la custodia dentro de 30 días, asumiendo cumplimiento continuo. Helen sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. 30 días. Solo un mes más con Lila. Cuando llegó su turno para hablar, el abogado de Helen presentó evidencia del progreso de Lila bajo su cuidado, rendimiento escolar mejorado, apariencia más saludable y testimonios de maestros sobre su mayor confianza. Pero incluso mientras las palabras eran pronunciadas, Helen podía ver la expresión del juez. Su mente parecía en gran parte decidida. Aunque aprecio la influencia positiva que la señora Carter ha tenido en Lila, dijo finalmente el juez Wilson, la ley es clara. Cuando un padre biológico ha cumplido con los requisitos para la reunificación, la corte debe priorizar esa relación. Se volvió hacia Robert. Señor Mae, ¿está preparado para retomar sus responsabilidades como padre de Lila? Robert se puso de pie, su voz firme. Sí, su señoría. He cometido errores, pero amo a mi hija. La quiero en casa. La sentencia del juez cayó como un golpe de martillo. La corte ordena un período de transición gradual. Durante las próximas 4 semanas, Lila pasará cantidades crecientes de tiempo con su padre, culminando en el retorno de custodia completa antes de mi Navidad, asumiendo que no ocurran contratiempos. Helen apenas escuchó el resto de las instrucciones del juez. 4 semanas. Vendrían las fiestas, y Lila habría desaparecido de su vida. Fuera de la sala del tribunal, Daniel colocó una mano estabilizadora en el hombro de Helen. Esto no ha terminado. Helen, es un revés, no el final. Pero Helen no podía encontrar palabras para responder. Todo lo que podía pensar era cómo explicaría a Lila que su tiempo juntas tenía fecha de caducidad. Esa noche, Helen se movía por su cabaña como en una niebla, preparando la cena favorita de Lila para cuando Daniel la trajera para la visita del fin de semana. Cuando llegaron, Lila entró corriendo con su entusiasmo habitual, charlando sobre su día en la escuela, felizmente ignorante de la decisión judicial de la mañana. Más tarde, después de la cena y los cuentos, Helen fue a revisar a Lila antes de dormir. Físico quedó congelada en la puerta ante lo que vio. Lila estaba colocando cuidadosamente su ropa de vuelta en su pequeña maleta, arreglando al señor Buttons y Hoppy encima. Lila, la voz de Helen se quebró. ¿Qué estás haciendo, cariño? Lila levantó la mirada, sus ojos demasiado sabios, demasiado conocedores para una niña de 6 años. Empacando. Porque tengo que volver pronto, ¿verdad? Eso es lo que dijo el juez. El corazón de Helen se hizo pedazos. Por supuesto que Lila había entendido las conversaciones susurradas, las miradas preocupadas. ¿Quién te contó sobre la decisión del juez? Preguntó Helen suavemente, entrando en la habitación. Nadie tuvo que decírmelo, respondió Lila, alisando una pequeña nota que había dibujado y colocándola cuidadosamente junto a Hoppy. Podía verlo en tu cara cuando llegaste a casa. Helen se sentó en el borde de la cama, luchando por contener las lágrimas. Oh, Lila. La pequeña niña continuó empacando metódicamente. Está bien, sabía que esto era solo tiempo prestado. Incapaz de soportarlo más, Helen abrazó a Lila. Escúchame, no importa lo que pase, siempre tendrás un lugar aquí. Esto no es un adiós para siempre. Mientras los pequeños brazos de Lila se envolvían alrededor de su cuello, Helen hizo una promesa silenciosa y feroz. Esto no había terminado, ni por asomo. El reloj en el escritorio de Daniel marcaba casi la medianoche, pero el sueño era lo más lejano en su mente. Esparcidos ante él había expedientes de casos, notas y documentos legales.
todos relacionados con Lila. Durante horas había estado revisando cada detalle, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudar. La audiencia preliminar había sido hace 3 días, y la imagen de Lila empacando cuidadosamente su maleta, como Helen le había contado entre lágrimas, atormentaba cada momento de vigilia. Le recordaba demasiado a su hermana todos esos años atrás, resignada a un destino que ningún niño debería aceptar. Su teléfono vibró con un mensaje de Helen. ¿Algún progreso? Él respondió, todavía trabajando en ello. No pierdas la esperanza. Justo mo. Cuando dejaba el teléfono, su computadora sonó con una notificación de correo electrónico. La remitente era Emma Thompson, la antigua maestra de kindergarten de Lila. La línea de asunto hizo que su corazón se acelerara. Encontré algo importante. El correo electrónico contenía un solo archivo. Adjunto, un escaneo de un informe de incidente escolar de hace 8 meses, cuando Lila estaba en la clase de Emma. Daniel lo abrió, sus ojos ensanchándose mientras leía. Esto era la pieza que necesitaban. Su dedo se cernía sobre la información de contacto de Helen, pero vaciló. Estaba cruzando una línea. Usar esta información podría poner en peligro su posición profesional. Estaba preparado para arriesgar su carrera. El recuerdo de la pequeña mano de Lila alcanzando la suya aquella primera noche proporcionó su respuesta. La cabaña de Helen parecía diferente en la luz previa al amanecer, más pequeña de alguna manera, más vulnerable. Daniel golpeó suavemente, sabiendo que Helen estaría despierta. Apenas había dormido desde la audiencia. Ella abrió la puerta en bata, una taza de té agarrada en sus manos. «Daniel, ¿qué ha pasado?» Él entró, quitándose el sombrero. «Está Lila dormida». Helen asintió. «Es su último fin de semana conmigo antes de que comiencen las visitas extendidas con Robert». Su voz se quebró en las palabras. «Eso podría cambiar», dijo Daniel, colocando una carpeta sobre la mesa de la cocina. «Emma Thompson me envió esto anoche». Helen abrió la carpeta y escaneó el documento interior, su expresión cambiando de confusión a shock. ¿Está verificado? Pasé toda la noche confirmándolo a través de canales oficiales, respondió Daniel. Es genuino. El documento detallaba un incidente donde Lila había llegado a la escuela con una quemadura sin tratar en su brazo. Cuando fue interrogada, había dicho que había intentado cocinar sopa mientras su padre estaba durmiendo. La lesión había sido documentada con fotografías y una evaluación de enfermería, pero de alguna manera, el seguimiento se había perdido en las grietas de un sistema sobrecargado. «Esto cambia todo», susurró Helen, la esperanza infiltrándose en su voz por primera vez en días. Daniel pasó una mano por su cabello, el conflicto evidente en su rostro. «Helen, usar esto significa ir contra la posición oficial de mi departamento. El caso estaba cerrado. Podría enfrentar acciones disciplinarias por reabrirlo sin nueva causa». Helen extendió la mano a través de la mesa y agarró la suya. «Entonces que nos castiguen. Pero ella merece la verdad». Una pequeña voz desde la puerta hizo que ambos se giraran. «¿Están hablando de mí?» Lila estaba allí en su pijama, con el señor Buttons apretado contra su pecho. Su expresión no era temerosa, solo resignada de manera cansada en una forma que ningún niño debería tener jamás. Helen cerró rápidamente la carpeta. «Sí, cariño, pero nada de qué preocuparse. ¿Qué haces levantada tan temprano?» Lila caminó hacia la cocina y se subió al regazo de Helen sin invitación, un nuevo nivel de comodidad que había desarrollado durante sus fines de semana juntas. No podía dormir. La campana de viento dejó de hacer ruido. Daniel sonrió gentilmente. «Eso es porque no hay viento esta mañana. Volverá a comenzar más tarde». Lila pareció considerar esto. Luego miró a Mo. Entre los dos adultos. «Están tratando de ayudarme a quedarme aquí, ¿verdad?» Lo directo de su pregunta los tomó por sorpresa. Los niños percibían mucho más de lo que los adultos a menudo les acreditaban. «Queremos lo mejor para ti», respondió Daniel cuidadosamente. «¿Y si...?» Lila dudó, reuniendo
Coraje. ¿Y si le dijera al juez lo que yo quiero? Helen y Daniel intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Eso ayudaría? Insistió Lila. Podría, dijo Helen suavemente. Pero nadie espera que hagas eso, Lila. Es mucho pedir. Lila se sentó más derecha, una determinación en su pequeño rostro que reflejaba la de la propia Helen. Quiero hacerlo. Puedo ser valiente. Daniel se arrodilló junto a su silla, una vez más a nivel de sus ojos como había estado esa primera noche. Ya eres la persona más valiente que conozco, Lila Mae. ¿Pero estás segura de esto? Ella asintió solemnemente. La señorita Helen me enseñó que a veces tienes que hablar cuando algo es importante. Esto es importante. Afuera, el viento se levantó, y el tintineo distante de la campana de cristal flotó a través de la ventana abierta, un pequeño sonido esperanzador, rompiendo la quietud de la mañana. Helen abrazó a Lila con fuerza, sus ojos encontrándose con los de Daniel sobre la cabeza de la niña. En ese momento, una comprensión silenciosa pasó entre ellos. Harían lo que fuera necesario para darle a esta pequeña niña una voz. Más tarde esa mañana, mientras Lila ayudaba a Helen a regar las plantas de interior, Daniel hizo 3 llamadas telefónicas importantes. Una a un abogado de defensa infantil que le debía un favor, otra al tribunal para solicitar una audiencia de emergencia y otra a su sargento para explicar por qué estaría presentando nueva evidencia en un caso que oficialmente había sido cerrado. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez desde la devastadora audiencia, existía. La semana que siguió a la visita matutina de Daniel se desarrolló con notable rapidez. La audiencia de emergencia había sido programada para el lunes siguiente, solo 6 días después, dándoles muy poco tiempo para prepararse. Daniel había recibido una reprimenda formal por reabrir el caso, pero su sargento, después de revisar la evidencia, se había abstenido de consecuencias más serias. Nos reuniremos en la cabaña de Helen esta tarde, explicó Daniel a Emma Thompson por teléfono. Cualquiera que pueda hablar sobre el bienestar de Lila, pasado o presente. Estaré allí, prometió Emma, y he hablado con la enfermera escolar. Ella traerá su documentación original del incidente. La noticia se extendió rápidamente por su pequeña ciudad de Georgia. Personas que habían observado desde los márgenes comenzaron a dar un paso adelante, ofreciendo la ayuda que podían. Para las 3 de la tarde de ese sábado, la modesta sala de estar de Helen estaba llena más allá de su capacidad. Emma Thompson y la enfermera escolar estaban sentadas en el sofá. Maggie de Servicios Sociales, asistiendo, extraoficialmente en su día libre, se posó en un otomán. El compañero de Daniel de la fuerza policial se apoyaba contra la pared. Incluso la señora Johnson, la vecina que a menudo saludaba a Lila desde el otro lado de la calle, había venido con un plato de galletas y determinación feroz. La propia Lila estaba en el patio trasero con la operadora que había recibido su llamada al 911. Una amable mujer llamada Patty, que se había ofrecido como voluntaria para mantener ocupada a la niña mientras los adultos estrategizaban. Gracias a todos por venir, comenzó Helen, su voz más fuerte de lo que se sentía. Sé que muchos de ustedes están tomando riesgos personales al estar aquí. Maggie asintió. Algunos de nosotros podríamos enfrentar consecuencias profesionales, pero a veces el sistema necesita ser desafiado desde dentro. Daniel estaba de pie junto a Helen, presentando lo que sabían y lo que todavía necesitaban. El informe del incidente escolar proporcionaba evidencia crucial, pero necesitaban más para convencer al juez de revertir su decisión. La audiencia es nuestra única oportunidad, explicó. Necesitamos mostrar no solo que Lila experimentó negligencia en el pasado, sino que su ubicación actual con Helen ofrece beneficios significativos que se verían en peligro con un retorno a su padre. ¿Qué tal testigos de carácter?, preguntó el compañero de Daniel. Personas que han visto ambas situaciones de primera mano. Ahí es donde entran muchos de ustedes.
confirmó Helen. Sus observaciones de Lila antes y después podrían marcar toda la diferencia. Mientras la reunión continuaba, Helen se escabulló para revisar a Lila. A través de la ventana de la cocina, observó a la niña riendo mientras ella y Patty plantaban pensamientos de invierno en macetas en el patio. Enteó. Transformación desde la niña retraída que había visitado la cabaña por primera vez era notable. Helen estaba tan absorta observando a Lila que no oyó a Daniel acercarse hasta que habló. «Está floreciendo contigo», dijo en voz baja. Helen asintió, incapaz de hablar más allá del nudo en su garganta. «El grupo tiene algunas buenas ideas», continuó Daniel. «Emma traerá el arte de Lila de antes y después. La enfermera tiene fotos documentando su mejora física. Mi compañero está sacando registros de llamadas anteriores a la residencia Mae, que nunca resultaron en acción formal. ¿Será suficiente?», susurró Helen. «Eso espero», respondió Daniel honestamente. «Pero hay algo más que deberíamos considerar». Antes de que pudiera elaborar, un golpe en la puerta principal los interrumpió. Curiosa, Helen se abrió paso entre la multitud de partidarios para responder. En su puerta estaba un repartidor, sosteniendo un ramo de flores silvestres. «Entrega para Lila Mae», anunció. Perpleja, Helen aceptó el arreglo. No había tarjeta, ninguna indicación de quién las había enviado. Las flores eran simples pero hermosas, Susanas de ojos negros y margaritas reunidas con cuidado. «¿De quién son?», preguntó Daniel cuando Helen regresó con el ramo. «No lo sé», admitió ella. «La tarjeta solo dice, para Lila. Creemos». A medida que la noticia del enigma se extendía por la habitación, la señora Johnson dio un paso adelante con una confesión. «Yo podría saber algo sobre eso. Mencioné la situación de Lila en la iglesia el domingo pasado. Pedí oraciones. Desde entonces, la gente ha estado preguntando cómo podrían ayudar». Los ojos de Emma Thompson se ensancharon. Lo mismo sucedió en la escuela. Los padres han estado llamando, preguntando si podrían escribir cartas de apoyo. Daniel y Helen intercambiaron miradas asombradas mientras se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Su pequeño esfuerzo por ayudar a una niña había resonado más allá de su círculo inmediato. La comunidad se estaba levantando para apoyarlos. A lo largo de la tarde, llegaron más señales de apoyo. Una colcha hecha a mano del centro de ancianos, una pila de cartas de los compañeros de clase actuales de Lila, e incluso una declaración formal del director ofreciéndose para testificar sobre la asistencia y el rendimiento mejorados de Lila. Cuando el sol comenzó a ponerse, los visitantes se fueron uno por uno, cada uno con tareas asignadas para los próximos días. Cuando solo quedaba Daniel, él y Helen se unieron a Lila en el patio, donde ella les mostró con orgullo sus pensamientos plantados. «Estos florecerán incluso en invierno», explicó con conocimiento. «La señorita Helen me enseñó que algunas flores son lo suficientemente fuertes para crecer incluso cuando hace frío». Daniel captó la mirada de Helen por encima de la cabeza de Lila. «Sí», acordó suavemente, «y a veces reciben ayuda de lugares inesperados». Esa noche, mientras Helen arropaba a Lila en la cama, la niña hizo la pregunta que había estado hirviendo a fuego lento todo el día. «¿Toda esa gente va a ayudarme a quedarme contigo?». Helen apartó el cabello de la frente de Lila. «Van a intentarlo, cariño. Más importante, se asegurarán de que pase lo que pase, estarás segura y amada». «Pero quiero quedarme aquí», susurró Lila, su voz pequeña, pero segura. «Lo sé», respondió Helen, «y el lunes tendrás tu oportunidad de decirle exactamente eso al juez». Afuera, la campana de viento tintineaba suavemente, su sonido llevándose a través del vecindario donde, sin que ellos lo supieran, más aliados se estaban reuniendo, más apoyo se estaba construyendo, mientras su pequeña ciudad se preparaba para respaldar una diminuta y valiente voz. El lunes llegó bajo cielos plomizos que amenazaban lluvia. Los escalones del juzgado, que antes habían parecido tan imponentes, ahora estaban alineados con rostros familiares. Emma Thompson,
Patty la operadora, vecinos, maestros e incluso extraños sosteniendo pequeños carteles con mensajes como «Estamos con Lila» y «Los niños merecen seguridad». Dentro de la sala del tribunal, la tensión flotaba en el aire mientras el juez Wilson tomaba su asiento, su expresión revelando leve sorpresa ante la galería llena. Robert May estaba sentado con su abogado en un lado, luciendo nervioso pero compuesto. Helen, Daniel y su recién adquirido abogado de defensa infantil ocupaban la otra mesa. «Esta es una audiencia de emergencia inusual», comenzó el juez Wilson. «Pero dada la nueva evidencia presentada, he acordado revisar el caso antes de que el plan de transición proceda más». Fijó a Daniel con una mirada severa. «Aunque debo señalar que los métodos del oficial Brooks para traer esta evidencia fueron poco ortodoxos». Daniel aceptó la crítica con un respetuoso asentimiento. A medida que la audiencia progresaba, los testigos se presentaron uno por uno. Emma Thompson presentó el arte de Lila, dibujos que evolucionaron de imágenes oscuras y escasas a escenas coloridas de jardines y personas tomadas de la mano. La enfermera escolar testificó sobre el incidente de quemadura, documentado, y la mejorada condición física de Lila. Maggie, arriesgando su posición profesional, habló sobre los fallos sistémicos que habían permitido que la situación de Lila cayera entre las grietas. El abogado de Robert May enfatizó el progreso de su cliente y su compromiso inquebrantable con la recuperación, presentando informes positivos de su consejero y empleador. Robert mismo habló con evidente emoción sobre su amor por su hija y su determinación de ser un mejor padre. El testimonio continuó por horas, ambos lados presentando argumentos convincentes. El juez Wilson escuchaba atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias pero sin dar indicación de sus inclinaciones. Finalmente, llegó el momento que todos habían estado preparando. «La corte desea escuchar a Lila Mae», anunció el juez. «Dada su edad, hablaré con ella en privado en mi despacho, con solo el tutor ad litem presente». Helen apretó la mano de Lila mientras la pequeña se levantaba de su asiento junto a ella. «Recuerda, solo habla desde tu corazón», susurró Helen. Lila asintió, sus ojos serios pero firmes, mientras seguía al oficial de la corte hacia el despacho del juez. Se volvió una vez, su mirada encontrando primero a Helen, luego a Daniel. La mirada transmitía lo que las palabras no podían, un silencioso gracias y un coraje más allá de sus años. La sala del tribunal quedó en silencio mientras la puerta se cerraba tras ella. Helen alcanzó la mano de Daniel, obteniendo fuerza de su presencia constante, mientras enfrentaban la espera más larga de sus vidas. Dentro del despacho, Lila estaba de pie ante el imponente escritorio, su voz pequeña pero clara mientras comenzaba a hablar. «En casa de Helen, no espero a que se enciendan las luces. No tengo miedo allí. La primavera llegó temprano a Georgia ese año. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de la cocina de Helen, iluminando 3 figuras trabajando en el jardín más allá. Helen con sus guantes de jardinería, Daniel arrodillado junto a un trozo de tierra recién removida, y Lila, moviéndose entre ellos, con paquetes de semillas y energía sin límites. «¡Miren!», exclamó Lila, señalando hacia un lugar cerca de la valla. «Los tulipanes que plantamos están floreciendo». En efecto, los bulbos que habían plantado en el otoño, durante aquellos días inciertos, habían empujado a través del suelo, sus vibrantes pétalos desplegándose con el calor. «Tal como prometí», sonrió Helen quitándose tierra de las rodillas mientras se levantaba. «La naturaleza siempre cumple sus promesas, aunque tengamos que esperar un tiempo». Habían pasado 4 meses desde que el juez había emitido su decisión final. Después de escuchar el testimonio simple pero poderoso de Lila, el juez Wilson había sorprendido a todos al crear una solución única. Helen mantendría la custodia principal, con Robert recibiendo derechos de visita gradualmente crecientes mientras continuaba su viaje de recuperación. No era el Vincent
resultado que ninguno de los lados había buscado inicialmente, pero a medida que las semanas se desarrollaban, demostró ser lo que Lila más necesitaba: estabilidad con Helen, mientras mantenía una relación con su padre mientras él trabajaba para convertirse en el padre que ella merecía. Hoy era especial. Estaban plantando un huerto para celebrar el papeleo oficial que finalizaba el acuerdo. ¿Podemos plantar girasoles también?, preguntó Lila, sosteniendo un paquete de semillas. La señora Johnson dice que crecen más altos que yo. Ciertamente podemos, respondió Daniel, quitándose el sombrero para limpiarse la frente, un gesto que ahora hacía sonreír a Lila, reconociéndolo como su señal especial de respeto que había comenzado el día que se conocieron. Mientras trabajaban, la campana de viento que había colgado fuera de la ventana de Lila todos estos meses tintineaba, melódicamente. Su sonido ya no significaba protección contra malos sueños, sino que había llegado a representar la armonía que habían encontrado juntos. Cuando la siembra terminó, los tres se pararon atrás para admirar su trabajo: ordenadas filas de futuros vegetales, semillas de flores esperando la gloria del verano, y una semilla de girasol especial que Lila había plantado en una maceta de cerámica toda suya. Esta, explicó seriamente, es especial. Es para recordar. ¿Recordar qué, cariño?, preguntó Helen. Lila tocó la tierra suavemente. Recordar que las cosas buenas pueden crecer después de tiempos difíciles, como nosotros. Daniel y Helen intercambiaron miradas, maravillados por la sabiduría en esas simples palabras. Tanto había cambiado desde aquella noche desesperada, cuando una niña de 6 años había encontrado el valor para marcar el 911. Ahora aquí estaban, una familia, improbable, formada no por sangre, sino por elección y circunstancia y amor. Mientras se dirigían al interior para tomar limonada, Daniel hizo una pausa, mirando hacia atrás al jardín y a la pequeña niña saltando delante de ellos. Con tranquila certeza, habló la verdad que todos habían llegado a entender. La familia no siempre es quien te trae al mundo. A veces es quien entra cuando el mundo se va. La suave música de la campana de viento los siguió adentro. Un recordatorio de que a veces, la llamada más valiente de ayuda puede conducir al comienzo más hermoso.